Veamos el segundo criterio. Esta es la lección 2.2. Segundo criterio de semejanzas de triángulos. Este tiene que ver estrictamente con la medida de los ángulos. Me voy a la conclusión para que sepamos lo que vamos a hacer. La conclusión dice, perdón, quito el place. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, los triángulos son semejantes. Es decir, que basta que dos ángulos de los triángulos sean iguales, porque congruente significa igual, para determinar que los triángulos son semejantes. Oiga, el segundo criterio, que es sencillo, recordando el primero, que los lados correspondientes deben de ser proporcionales. Y aquí también, los ángulos correspondientes, o sea, los que están en la misma posición, deben de ser iguales. ¿Cuántos ángulos? Perdón, dos ángulos basta. ¿Por qué? Porque si tiene dos ángulos iguales, el tercero tiene que ser igual, entonces basta con dos. Y si esos dos ángulos son iguales, pues los triángulos son semejantes, señores. Así de sencillo. Entonces veamos el problema inicial. Dice, en los triángulos ABC y DEF, el ángulo B es igual al ángulo E, el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Cuál es la medida del ángulo A y D? ¿Son triángulos semejantes? Pregunta. Vea, aquí nos da, el ángulo B es igual al ángulo E, el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Cuánto miden? 45, 45, 75 y 75. ¿Serán semejantes? Pues para que sean semejantes, el otro ángulo debe de ser igual. Pues sí, pero ¿cómo vamos a determinar el tercer ángulo? Vea, usted sabe que ya lo demostramos en lecciones anteriores, que la suma de los tres ángulos debe de dar 180. Mira, yo sumo 45 más 75 más el otro que no conozco, que ni marca tiene, usted le puede poner X, debe de dar 180. Sumo acá, esto da 120. Entonces dejo la X sola, el 120 pasa a restar. ¿Cuánto vale X? 60. ¿Cuánto crees que va a valer este? Si vale 45 y 75, ¿tiene la misma medida? Entonces también va a valer 60. Entonces aquí determinamos que estos ángulos son X y valen lo mismo. Por lo tanto valen 60. Y si los ángulos son iguales, si los tres ángulos son iguales, los triángulos son semejantes. Entonces ya estuvo. ¿Qué es lo que pasa? Que basta con que dos ángulos sean iguales para que sean semejantes. Pero vean aquí el problema, el ejemplo, bien interesante. ¿Son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Justifica tu respuesta. Bueno, aquí tengo dos ángulos y no son iguales estos dos, solo tienen uno igual. Ah, pues no son, cuidado. Oiga, cuidado, encuentren el tercero, que ese les va a determinar. ¿Por qué? Porque si tiene tres ángulos iguales son semejantes. Y si dos de ellos son iguales, también son semejantes. Pero estos dos que te dan nada más puede ser trampa, señor. Veamos, ¿cuánto deben de sumar estos tres? 180. ¿Y cuánto tenés aquí? 80 y 40. 120. ¿Cuánto te falta? 60. Entonces aquí vale 60. ¿Cuáles son los ángulos? 40, 60 y 80. ¿Cuánto tenés aquí? 60 y aquí 80. ¿Cuánto sumas? 140. ¿Cuánto te falta? 40. ¿Cuáles son los ángulos? 40, 60 y 80. 40, 60 y 80. Lo que pasa es que te dieron dos no en la misma posición, por eso pareciera que los dos ángulos, que las dos figuras no son semejantes, pero al encontrar el tercero te das cuenta que los tres ángulos son iguales, pero están en distinta posición porque el triángulo está rotado. Ya, pongámosle en mente eso. Entonces, aquí concluimos que el ángulo B vale 60 y la conclusión es que entonces vea, el ángulo B es igual al ángulo F, porque aquí dio 60, aquí hay 60. Son congruentes, o sea, son iguales. Por supuesto, por el segundo criterio, y el segundo criterio es este, señor, que estamos viendo. Es decir, que si tiene dos ángulos iguales, los triángulos son semejantes. Y aquí ya tenemos 60, y aquí tenemos 60, y tenemos 80, y aquí tenemos 60 y 80, ya no es necesario encontrar este. Pero si usted quiere encontrarlo y decir que como los tres ángulos son iguales, son semejantes, puede usar eso. Entonces, el triángulo, mire, triángulo ABC, semejante, virgulilla, recuerde, al triángulo EEF, perdón, EFD. Sencillo, no hay más con que solo ver los ángulos. A usted le proponen acá, mira, usando el resultado descrito en la solución, determina en cada caso los triángulos son semejantes. Determina si los triángulos son semejantes. Este con este serán semejantes, 40, 20, encuentra el tercero. Si encuentra que dos de aquí son iguales a estos dos, suficiente. O si quiere encuentra el tercero y encuentra el tercero aquí. Y si los tres estos son iguales a estos tres,
son semejantes. Esa es la prueba, sencillo.